Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy venimos cargados de noticias que os aseguro van a hacer que se os pongan los pelos de punta. Y es que, como sabéis, aquí nos encanta estar al tanto de todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas, y hoy vamos a hablar de alguien que despierta pasiones allá por donde va. Sí, hablo de él, de Can Yaman. Y es que hay rumores, y no precisamente pequeños, sobre un posible cambio radical en su vida. Se habla de paternidad de un bebé que llegaría a su vida, y además con raíces italianas. Así que si queréis saber qué hay de cierto en todo esto, si ya se ha revelado incluso el nombre del futuro miembro de la familia, quedaos conmigo porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, ya sabéis, si os gusta lo que veis, si os encantan estas exclusivas y queréis estar siempre al día, no olvidéis darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderos nada. Empezamos. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional, especialmente en Italia, donde su popularidad es sencillamente estratosférica. Lo hemos visto en series que nos han mantenido pegados a la pantalla, en eventos donde su carisma brilla con luz propia, y ahora, parece que su vida personal está a punto de dar un giro de 180 grados. Los rumores sobre un posible hijo han estado circulando desde hace un tiempo, alimentados por diferentes fuentes y comentarios que han ido apareciendo en la prensa del corazón. Y lo que más ha llamado la atención es el supuesto vínculo italiano de este futuro bebé. Pensadlo, un niño con la herencia de un ídolo turco y al parecer, con lazos profundos con Italia. La mezcla es explosiva. La noticia ha saltado a los titulares y las redes sociales han echado humo. ¿Es verdad? No es verdad. La incertidumbre es lo que más nos gusta, ¿verdad? Pero en este caso, parece que hay más de lo que se ve a simple vista. Se rumorea con fuerza que Can Yaman estaría esperando un hijo, y los detalles que han trascendido apuntan a que la madre del pequeño sería una mujer vinculada al mundo del espectáculo italiano, alguien que conoce de cerca la fama y el escrutinio público. Esto no hace más que aumentar el misterio y la expectación. Imaginad la combinación, el ADN de Can Yaman fusionado con la elegancia y el arte italiano. Sería un auténtico fenómeno. Y aquí viene lo más jugoso, la pregunta que todos nos hacemos, ¿se sabe algo más? Pues sí, y aquí es donde la intriga se desborda. Al parecer, y esto es lo que comentan los más cercanos y las publicaciones más especializadas, no solo se está gestando esta maravillosa noticia, sino que incluso ya se estaría barajando un nombre para el futuro bebé. Y no, no es un nombre cualquiera. Se dice que podría ser un nombre que honre sus raíces, un nombre con un significado especial. Y si hablamos de raíces italianas, ¿qué nombre podría ser más adecuado que uno que suene a música, a arte, a historia? Se ha mencionado la posibilidad de un nombre que combine ambas culturas, algo que refleje esa dualidad tan fascinante que representa Can Yaman. Algunas fuentes apuntan a que el nombre podría tener una sonoridad italiana clásica, pero con un toque moderno. Otros insinúan que podría ser un homenaje a alguna figura relevante en la vida del actor o en la historia de Italia. La verdad es que imaginar los nombres posibles ya nos pone a pensar y a soñar. ¿Será un nombre corto y potente, o algo más melódico y evocador? Personalmente me inclino a pensar que será un nombre que al escucharlo, evoque la fuerza y el encanto que Can Yaman proyecta. Pensad en la repercusión de un nombre así. Un niño que nazca bajo esa estrella, con una identidad tan marcada desde el principio. Las especulaciones son infinitas. ¿Será un nombre que suene a tradición, como Alessandro o Leonardo? ¿O quizás algo más contemporáneo, como Leo o Matteo? Lo que sí parece claro es que la elección del nombre será un reflejo de la importancia que Italia tiene en la vida de Can Yaman en este momento. Y no es para menos. Italia lo ha adoptado, lo ha coronado como un rey de la televisión, y él, a su vez, ha demostrado un profundo amor y respeto por la cultura italiana. Esta relación tan especial parece que ahora se materializa de una forma aún más significativa. Por otro lado, la discreción que ha rodeado hasta ahora estos rumores es casi total. Can Yaman, a pesar de ser una figura pública de primer orden, ha sabido mantener su vida privada en un segundo plano, o al menos ha intentado hacerlo. Sin embargo, cuando se trata de noticias de esta magnitud, es casi imposible que los detalles no salgan a la luz. Y aquí es donde entra en juego nuestro papel,
el de recopilar toda la información posible y compartirla con vosotros, nuestros seguidores más fieles. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Can Yaman o de su representante, todo esto son rumores. Sin embargo, la persistencia y el detalle de estas informaciones hacen pensar que hay mucho de verdad en ellas. Los medios italianos, que siguen cada paso del actor, han sido los primeros en hacerse eco de estas novedades, y su credibilidad en este tipo de noticias suele ser bastante alta. Pero vamos a ir más allá de los meros rumores. Si esto se confirma, ¿qué significa para Can Yaman? Significa un cambio de vida profundo. La paternidad es una experiencia transformadora, que exige nuevas responsabilidades, nuevos ritmos y sobre todo, un amor incondicional. Para un actor que viaja constantemente, que tiene una agenda apretada, adaptarse a esta nueva realidad será un desafío, pero estoy segura de que estará a la altura. Él siempre ha demostrado una gran madurez y una capacidad de adaptación envidiable. Además, la perspectiva de que su hijo tenga raíces italianas añade una dimensión fascinante. Imaginen a Can Yaman compartiendo con su hijo las maravillas de Italia, enseñándole su idioma, su cultura, sus tradiciones. Sería un puente entre dos mundos, un legado que llevaría consigo. Y quién sabe, quizás este nuevo capítulo en su vida profesional también venga de la mano de proyectos aún más ambiciosos en Italia, consolidando su posición como una de las figuras más queridas y respetadas del país. La verdad es que la idea de Can Yaman como padre es algo que emociona. Verlo compartir momentos tiernos con su hijo, ver cómo ejerce esa paternidad que seguro será tan apasionada como todo lo que hace, es una imagen que ya muchos nos estamos creando en la mente. Y si además ese hijo lleva el sello de Italia en su ADN, la historia se vuelve aún más especial. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo tendremos esa confirmación oficial? ¿Y cuándo conoceremos ese nombre tan esperado? La paciencia es una virtud, lo sabemos, pero con noticias como estas es difícil ser pacientes. Estaremos muy atentos a cualquier comunicado, a cualquier indirecta, a cualquier señal que nos pueda dar Can Yaman. Y por supuesto, cuando sepamos algo definitivo, seréis los primeros en enteraros. Pensando en el impacto mediático de esta noticia, es inevitable imaginar las portadas de revistas, los titulares, los programas de televisión dedicados a este tema. La vida de Can Yaman siempre ha sido objeto de gran interés, y un hijo sería, sin duda, el evento más importante de su vida personal hasta la fecha. Y la revelación del nombre sería el broche de oro a esta historia que tanto nos intriga. Si me permitís una pequeña especulación personal, creo que el nombre elegido será algo que evoque fuerza y dulzura a la vez, algo que refleje esa dualidad que tanto admiramos en él. Quizás un nombre que combine la sonoridad italiana con un significado universal. Solo el tiempo dirá si nuestras intuiciones son acertadas. Analicemos más a fondo el contexto de estos rumores. Can Yaman no es un actor que haya mantenido su vida amorosa bajo un hermetismo absoluto. De hecho, sus relaciones sentimentales, especialmente con figuras públicas, han sido objeto de un escrutinio considerable. Sin embargo, es crucial distinguir entre el interés mediático y la invasión de la privacidad. En este caso, los indicios sugieren que la información sobre un posible embarazo y la conexión italiana provienen de círculos cercanos y publicaciones con una trayectoria de aciertos en la prensa del corazón italiana. Esto le otorga un peso considerable a la especulación. La conexión de Can Yaman con Italia va más allá de su éxito profesional. El actor ha expresado en múltiples ocasiones su profundo afecto por el país, su cultura y su gente. Ha residido allí durante periodos significativos, ha aprendido el idioma e incluso ha participado activamente en eventos culturales y sociales. Es plausible que su vida sentimental se haya desarrollado también en este entorno, y que una relación seria con una mujer italiana sea el germen de estas noticias. Consideremos la figura de la futura madre. Si los rumores son ciertos, y se trata de alguien del mundo del espectáculo italiano, esto añade una capa de complejidad. Por un lado, significaría que ella está acostumbrada al ojo público. Por otro, la exposición mediática para la pareja y el futuro hijo podría ser intensa. La prensa rosa italiana es conocida por su voracidad, y la llegada de un bebé real, de un ídolo como Can Yaman sería, sin duda, una de las noticias más bombásticas del año. Profundizando en las posibilidades del nombre. Si bien hemos mencionado a Alessandro y Leonardo, pensemos en otros nombres con resonancia italiana que podrían encajar con la imagen de Can Yaman.
Nombres como Marco, Giulio, Lorenzo o incluso nombres más modernos y con influencia anglosajona pero adoptados en Italia, como Ethan o Noah, podrían ser opciones. La clave estaría en encontrar un equilibrio entre la tradición y la vanguardia, o en un significado que resuene con la trayectoria del actor. Por ejemplo, si la futura madre tuviera alguna conexión particular con el arte, nombres inspirados en pintores o músicos italianos como Tiziano o Vivaldi podrían ser consideradas, aunque esto se aleja un poco de lo que se percibe como un estilo más directo y fuerte. Si se busca honrar la masculinidad y la fuerza que proyecta Canjaman, nombres como Edoardo o Valerio podrían tener cabida. Es fascinante también pensar en cómo Italia podría influir en la crianza. Canjaman podría querer inculcar a su hijo no solo la cultura turca, sino también el rico patrimonio italiano. Esto podría significar veranear en la Toscana, disfrutar de la gastronomía mediterránea, aprender la historia de Roma o Venecia, y por supuesto, sumergirse en el vibrante mundo del cine y el arte italiano. Sería una infancia multicultural y enriquecedora. La discreción de Canjaman, como mencionamos, es un factor a tener en cuenta. A pesar de su fama, ha mantenido ciertas facetas de su vida en privado. Esto podría ser una estrategia para proteger a su círculo más íntimo, o simplemente su forma de gestionar la exposición. Sin embargo, en el caso de la paternidad, es una noticia que inevitablemente saldrá a la luz y será imposible de ocultar por completo. La anticipación por la confirmación oficial es palpable. Los fans están ansiosos por saber si esta dulce noticia es real y, si lo es, por descubrir todos los detalles. La forma en que Canjaman y la madre del niño decidan compartir esta información será muy observada. ¿Será una declaración conjunta? ¿Una foto publicada en redes sociales? ¿Una entrevista exclusiva? Cada opción tendría su propio impacto mediático. El legado que Canjaman podría construir con esta nueva faceta de su vida es inmenso. Ser padre es una responsabilidad y una alegría incomparable. Para alguien con su alcance e influencia, la paternidad podría ser una plataforma para hablar de temas importantes, de valores familiares, o simplemente para mostrar una faceta más íntima y humana que resuene con sus seguidores. Reiteramos la importancia de la prudencia. Aunque los rumores son jugosos y la emoción es contagiosa, debemos recordar que hasta que haya una confirmación oficial, sigue siendo especulación. Sin embargo, la fuerza de estas conjeturas, respaldadas por indicios y la credibilidad de ciertas fuentes, nos lleva a pensar que estamos ante una noticia de gran magnitud. Imaginemos el impacto si esta noticia se confirma. Las redes sociales explotarían con mensajes de felicitación y apoyo. Los foros de fans se llenarían de debates sobre el nombre, la futura madre y la vida familiar de Canjaman. Sería un terremoto mediático que redefiniría la percepción pública del actor, añadiendo una dimensión de ternura y responsabilidad a su imagen de galán seductor. La relación entre Canjaman y Italia es, como hemos dicho, un factor clave. Su éxito en el país no es casualidad. Hay una conexión genuina, un aprecio mutuo. Que su futuro hijo nazca con esta doble herencia sería un símbolo poderoso de esa unión entre culturas y de cómo el amor puede trascender fronteras. En este punto solo nos queda esperar con paciencia, pero con la emoción a flor de piel. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento o declaración que provenga del entorno de Canjaman. La incertidumbre añade un toque de misterio, pero la esperanza de una noticia feliz y transformadora es lo que realmente nos mantiene expectantes. Finalmente, volvamos a la llamada a la acción. Si os ha gustado este análisis y queréis seguir al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, no dudéis en dejar vuestros comentarios. ¿Qué nombres creéis que encajarían mejor? ¿Qué os parece la idea de este Baby Yaman con raíces italianas? Vuestra participación es lo que hace que este canal sea especial. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro recorrido de hoy por el apasionante mundo de Canjaman. Espero de verdad que hayáis disfrutado de estas pinceladas de información y, sobre todo, de la intriga que rodea a esta noticia. Recordad que si os ha gustado este vídeo, si os apetece seguir descubriendo secretos y novedades del mundo del espectáculo, lo mejor que podéis hacer es darle un gran pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con todos vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para ser los primeros en recibir nuestras notificaciones. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra compañía.
Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que os encantarán. Un abrazo enorme para todos. Chao.